Segunda parte. Tu cerebro y la meditación. Capítulo 6. Los tres cerebros. De pensar, a actuar y a hacer. Comparar el cerebro con un ordenador es útil y es cierto que el tuyo ya tiene todo el equipo necesario para cambiar tu yo y tu vida. Pero ¿sabes cuál es la mejor forma de usar ese equipo para instalar un software nuevo? Imagínate dos ordenadores con un equipo y un software idénticos. Uno en manos de un novato y el otro, de un informático profesional. El novato apenas conoce las cosas que un ordenador puede llegar a hacer y mucho menos cómo hacerlas. El objetivo de la segunda parte es, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre el cerebro para que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y en tus meditaciones y por qué. El cambio conlleva nuevas formas de pensar, actuar y ser. Si sabes conducir, seguramente ya habrás vivido el ejemplo más básico de pensar, actuar y ser. Al principio tenías que pensar en cada acción y en el código de circulación, pero después ya conducías mejor mientras te fijabas en lo que hacías y al final te convertiste en un conductor. Tu mente consciente se trasladó al asiento de copiloto y desde entonces el subconsciente es el que seguramente va al volante la mayor parte del tiempo. Conducir se ha vuelto un auto automático que realizas sin darte cuenta. La mayor parte de lo que has aprendido ha seguido el proceso de pensar a actuar y hacer. El proceso de pasar de pensar a actuar y hacer. Y son tres las zonas del cerebro que facilitan este estado de aprendizaje. Pero, ¿sabías que podés pasar directamente de pensar a hacer y que seguramente ya lo has hecho en tu vida? La meditación, la esencia de este libro, este capítulo es una introducción a ella, te permite pasar de pensar en la persona ideal que deseas ser a serlo. Es el secreto de la creación cuántica. Todo cambio se inicia con un simple pensamiento. Podemos crear al instante nuevas conexiones y circuitos neurológicos que reflejan nuestros nuevos pensamientos. Y no hay nada que estimule más al cerebro que el aprendizaje, cuando está adquiriendo conocimientos y experiencias nuevas. Son los afrodisíacos del cerebro. Este acaricia cada señal que recibe de los 5 sentidos. Cada segundo está procesando miles de millones de retazos de información. Analiza, examina, identifica, extrapola, clasifica, archiva información y la recupera cuando la necesitas. Y el cerebro humano es el mejor superordenador del mundo. Como recordarás, el concepto de la configuración del cerebro es básico para entender cómo puedes cambiar tu mente, cómo las neuronas acaban estableciendo relaciones duraderas. He hablado de la regla de Hebb que afirma las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Los neurocientíficos creían que después de la infancia la estructura del cerebro apenas cambiaba, pero los nuevos descubrimientos revelan que en la adultez muchos aspectos del cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar estructural y funcionalmente, como ocurre en el aprendizaje, la memoria y la recuperación de una lesión cerebral. Pero lo contrario también es cierto, las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. Lo que no se usa se pierde. Incluso puedes, con el pensamiento, si te concentras en ello, desconectar o eliminar las conexiones no deseadas. Así que puedes desaprender de eso a lo que te has estado aferrando que condiciona tu forma de pensar, actuar y sentir. Tu cerebro renovado ya no seguirá activando los circuitos del pasado. Las propiedades de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de renovarse y crear nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras intenciones conscientes, son tan grandes que nos permiten crear un nuevo nivel de mente. En cierto modo, se da el proceso neurobiológico de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo, que los neurocientíficos denominan poda y generación. Es lo que yo llamo desaprender y aprender y nos permite superar nuestras limitaciones actuales e ir más allá de nuestros condicionamientos o nuestras circunstancias. Al crear el hábito de una nueva forma de ser, básicamente estamos volviendo a controlar lo que hasta ahora era un proceso inconsciente del ser. En lugar de tener en la mente un objetivo, no voy a seguir enfadándome por todo. Y el cuerpo otro,
Prefiero seguir enfadándome e inundándome con las sustancias químicas a las que estoy acostumbrado. Unimos las intenciones de la mente con las respuestas del cuerpo y para lograrlo debemos crear una nueva forma de pensar, actuar y ser. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Después, hacer algo, cambiar nuestras acciones o conductas para tener una nueva experiencia, lo cual nos producirá un nuevo sentimiento y luego memorizar ese sentimiento hasta que se convierta en un estado del ser. Cuando mente y cuerpo son uno, pero al menos contamos con algunas ventajas. A veces pone tantas aclaraciones y entre paréntesis y entre comas y qué sé yo, que medio como que me pierdo. Por eso a veces como que me quedan frases medias como con el acento cambiado. Pido disculpas. Aparte de la neuroplasticidad del cerebro, se podría decir que disponemos de más de un cerebro con los que trabajar. En realidad tenemos 3. Para ir al grano, en este capítulo describiré solo las funciones de los 3 cerebros, porque son los que nos permiten cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, aunque estudiar lo que el cerebro y otros componentes del sistema nervioso hacen por nosotros es de lo más fascinante. En mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, trato este tema con mayor detalle. En mi página web, www.drjoedispenza.com, encontrarás más material del estudio, la bibliografía de muchas otras publicaciones excelentes y páginas web para ampliar tus conocimientos sobre el cerebro, la mente y el cuerpo. Figura 6A, los 3 cerebros. El primer cerebro es la neocorteza o el cerebro pensante, que está en blanco. El segundo cerebro es el cerebro límbico o emocional, responsable de crear, mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo. Es el que está en gris claro. El tercer cerebro, el cerebelo, es la sede de la mente subconsciente, el que está en gris oscuro. Y la imagen muestra 2 cerebros, uno que es como el dibujo común que ya conocemos y el otro tiene como un corte transversal y con flechitas muestra la neocorteza, que es el primer cerebro, el cerebro medio, límbico, segundo cerebro, y abajo del todo está el cerebelo, tercer cerebro. De pensar a actuar, la neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. La neocorteza, nuestro cerebro pensante, es como la cáscara de una nuez. Constituye la parte neurológica más nueva y avanzada. Es la sede de la mente consciente, de nuestra identidad y de otras funciones cerebrales superiores. El lóbulo frontal, en los capítulos anteriores he hablado de él, es una de las 4 partes de la neocorteza. La neocorteza es la arquitecta o diseñadora del cerebro. Nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular sobre posibilidades, inventar y comunicarnos. Como en esta región es donde se almacena la información sensorial, como lo que vemos y oímos, la neocorteza nos conecta a la realidad exterior. La neocorteza procesa en general los conocimientos y las experiencias. Primero reúne conocimientos en forma de hechos o de información semántica, conceptos e ideas filosóficas o teóricas aprendidas intelectualmente, con lo que la neocorteza incorpora nuevas conexiones sinápticas y circuitos. Después, en cuanto personalizás o aplicás los conocimientos adquiridos para demostrar lo aprendido, creas una nueva experiencia, con lo que se forman en la neocorteza estructuras de neuronas denominadas redes neuronales. Estas redes refuerzan los circuitos de lo que has aprendido intelectualmente. Si la neocorteza tuviera un lema, sería: los conocimientos son parte de la mente. En pocas palabras, los conocimientos son los precursores de las experiencias. La neocorteza se ocupa de procesar las ideas que aún no has experimentado, que existen como potencial para que las apliques en el futuro. Cuando tienes nuevos pensamientos, empiezas a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presente la ocasión y obtener así nuevos resultados. Al alterar tus actos rutinarios y tus conductas típicas, ocurrirá algo distinto de lo habitual y ello producirá una nueva situación y experiencia en tu vida. De situaciones nuevas a emociones nuevas, el cerebro límbico produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias.
El cerebro límbico, conocido también como el cerebro de los mamíferos, situado debajo de la neocorteza, es la región más desarrollada y especializada del cerebro en los mamíferos no humanos, los delfines y los primates superiores. Considera el cerebro límbico como el cerebro químico o el cerebro emocional. Cuando estás viviendo una experiencia nueva y los sentidos le envían a la neocorteza un torrente de información del mundo exterior, sus redes neuronales se organizan para reflejar este acontecimiento. La experiencia enriquece incluso más al cerebro que el nuevo conocimiento adquirido. En cuanto estas redes de neuronas se activan con una determinada estructura en respuesta a la experiencia nueva, el cerebro emocional produce y secreta sustancias químicas en forma de péptidos. Este cóctel químico tiene una particular huella que refleja las emociones que sientes en el momento. Como ya sabes, las emociones son producto de las experiencias. Una experiencia nueva crea una emoción nueva, que envía señales a nuevos genes de nuevas formas. Así pues, las emociones les enseñan al cuerpo que almacene el episodio químicamente y empieza a encarnar lo que está aprendiendo. En el proceso, el cerebro límbico ayuda a formar recuerdos a largo plazo. Podés recordar cualquier experiencia mejor porque te acordás de cómo te sentiste emocionalmente cuando ocurrió. La neocorteza y el cerebro límbico, al interactuar, nos permiten formar recuerdos declarativos. Significa que podemos declarar lo que hemos aprendido o experimentado. Para obtener más información sobre la memoria declarativa o la memoria no declarativa, véase la figura 6b. Como podés ver, estamos marcados emocionalmente por experiencias con una gran carga emocional. Todas las personas casadas te dirán dónde se encontraban y qué hacían cuando su pareja les propuso matrimonio. Tal vez mientras tomaban una deliciosa cena en la terraza de su restaurante favorito, sintiendo la agradable brisa de aquella noche de verano y disfrutando de la puesta de sol con una pieza de Mozart como música de fondo, de pronto su pareja, hincado en una rodilla en el suelo, les ofreció un estuchecito forrado de terciopelo negro. La combinación de todo lo que estaban experimentando en aquel momento les hizo sentirse muy distintos de lo habitual. El equilibrio químico interior usual que su yo identitario había memorizado se alteró por lo que vieron, oyeron y sintieron. En cierto sentido, despertaron de su rutina habitual, de los estímulos del entorno que bombardean al cerebro como de costumbre y nos hacen pensar y sentir de manera previsible. La situación novedosa nos sorprende hasta el punto de volvernos más conscientes del momento presente. Si el cerebro límbico tuviera un lema, sería: las experiencias son parte del cuerpo. Si los conocimientos son para la mente y las experiencias para el cuerpo, cuando aplicas los conocimientos y creas una experiencia nueva, le enseñas al cuerpo que la mente ha aprendido intelectualmente. Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía. La experiencia sin conocimiento no es más que ignorancia. Existe una progresión que debe darse. Tienes que adquirir el conocimiento y vivirlos, aceptarlos emocionalmente. Si has leído la parte en la que describo cómo podés cambiar tu vida, has aprendido que es importante adquirir conocimientos y aplicarlos para vivir una experiencia nueva que a su vez produce un sentimiento nuevo. Después debes memorizar este sentimiento y trasladar lo aprendido de la mente consciente al subconsciente. Ya disponés del equipo necesario para llevarlo a cabo en la tercera región del cerebro de la que te hablaré. De pensar y actuar a ser. En el cerebelo se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. ¿Recordás la experiencia tan común que te he citado de que a veces no nos acordamos de un número de teléfono, de un PIN o de la combinación de un candado, pero sin embargo podemos marcarlo con los dedos de una forma automática porque el cuerpo lo recuerda más que el cerebro? Aunque parezca algo banal, cuando el cuerpo conoce una experiencia igual o más que la mente consciente, cuando puedes repetirla a tu antojo de manera automática, es que has memorizado el acto, la conducta, la actitud o la reacción emocional hasta que se han convertido en una habilidad o en un hábito. Alcanzar este nivel de destreza ha pasado a un estado del ser. Has activado la tercera región del cerebro que desempeña un papel muy importante en cambiar tu vida, el cerebelo, la sede del subconsciente. El cerebelo es la parte más activa del cerebro, está situado en la parte posterior de la cavidad craneana. Considéralo como
el microprocesador y un centro de memoria del cerebro. Cada neurona del cerebelo tiene la posibilidad de conectar con al menos 200.000 y hasta 1.000.000 de otras neuronas para procesar el equilibrio. La coordinación, el sentido del lugar de las partes del cuerpo que ocupan en el espacio y la ejecución de movimientos controlados. En el cerebelo se almacenan acciones y habilidades sencillas juntos con actitudes memorizadas, reacciones emocionales, acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas, reflejos y habilidades inconscientes que adquirimos y memorizamos. Procesa una cantidad asombrosa de recuerdos y descarga fácilmente diversas clases de información aprendida en estados programados de la mente y el cuerpo. Cuando te encuentras en un estado del ser, empiezas a memorizar un nuevo yo neuroquímico. En cuanto el cerebelo entra en juego, convirtiendo este nuevo estado en parte implícita de tu programación subconsciente. El cerebelo es la sede de los recuerdos no declarativos. Significa que has hecho o practicado algo tantas veces que lo haces sin darte cuenta y ya no tienes ni que pensar en ello. Es un acto tan automático que te cuesta declarar o describir cómo lo realizas. En este punto, la felicidad, o sea, cual sea la actitud, conducta, habilidad o rasgo en el que te has estado centrando y repitiendo mental o físicamente, se convierte en un programa memorizado de manera innata del nuevo yo. Pondré un ejemplo de la vida real para que veas en la práctica cómo estos tres cerebros nos hacen pasar de pensar, actuar y hacer. En primer lugar, veremos cómo a través de el repaso mental consciente, el cerebro pensante, neocorteza, usa los conocimientos adquiridos para activar nuevos circuitos de nuevas formas y crear así una mente nueva. El pensamiento crea a su vez una experiencia y esta, por medio del cerebro emocional límbico, produce una nueva emoción. El cerebro pensante y el cerebro emocional hacen entonces que el cuerpo cree una mente nueva. Y en último lugar, si llegamos al punto en que mente y cuerpo funcionan como una unidad, el cerebelo nos permite memorizar un nuevo yo neuroquímico y ahora nuestro nuevo estado del ser ya es un programa innato en nuestro subconsciente. Ejemplo de la vida real de los tres cerebros en acción. Para ver estas ideas en la práctica, supón que hace poco leíste varios libros que contenían pensamientos sugerentes sobre la compasión. Una obra del Dalai Lama, una biografía de la Madre Teresa, un relato sobre la labor de San Francisco de Asís. Esta información te ha permitido pensar de distinta forma de la habitual. La lectura de estas obras ha creado nuevas conexiones sinápticas en tu cerebro pensante. Básicamente, has aprendido sobre filosofía de la compasión, por medio de la experiencia de otras personas y no de las tuyas. Además, has conservado estas conexiones neuronales al repasar a diario lo aprendido. Te has fascinado tanto que ahora tus amigos incluso te admiran porque les estás solucionando sus problemas con tus consejos. Te has convertido en el gran filósofo. En el plano intelectual sabes a la perfección de lo que estás hablando. Pero mientras conduces de vuelta a casa, tu mujer te llama para decirte que tu suegra os ha invitado a cenar de aquí a 3 días. Irritado aparcás en la cuneta pensando que desde que te hirió hace 10 años con uno de sus comentarios, no la podés tragar. Te vienen a la cabeza una larga lista de razones. Nunca te ha gustado su forma dogmática de hablar, su costumbre de interrumpir a los demás, su olor, ni siquiera los platos que cocina. Cuando estás cerca de ella, el corazón se te acelera, apretás la mandíbula, la cara se te crispa, el cuerpo se te tensa, te sentís nervioso y te morís de ganas de levantarte de la silla y largarte. Sentado en el coche recordás los libros que leíste sobre filosofía de la compasión y cavilás en lo que has aprendido teóricamente y de pronto te decís, igual, si intento aplicar lo que he leído en estos libros, podré tener una nueva experiencia con mi suegra. ¿Qué he aprendido en ellos que pueda poner en práctica para cambiar el resultado de esta cena? Cuando te planteas aplicar lo aprendido con tu suegra, ocurre algo maravilloso. Decides no reaccionar a ella con tu serie habitual de programas automáticos. Reflexionas en quién no querés seguir siendo y en quién querés ser. Te preguntás, ¿qué es lo que no quiero sentir y cómo no voy a actuar cuando la vea? Tu lóbulo frontal empieza a calmar los circuitos neurales asociados a tu antiguo yo. Estás comenzando a eliminar tu antiguo yo para no identificarte más con él. Y lo estás haciendo porque tu cerebro ya no se activa igual que antes,
ya no estás creando la misma mente. Después, repasás lo aprendido en los libros para planear cómo querés pensar y sentir y actuar con tu suegra. Te preguntás, ¿cómo puedo cambiar mi conducta, mis acciones y mis reacciones para que mi nueva experiencia me produzca nuevos sentimientos? Te imaginas saludando y abrazando a tu suegra, preguntándole sobre los temas que más le interesan y diciéndole lo bien que le sienta el nuevo peinado o las gafas que se ha comprado. Durante los siguientes días, mientras repasás mentalmente tu nuevo yo ideal, seguís instalando más hardware neurológico para tener los circuitos adecuados, un programa nuevo de software cuando te relaciones con tu suegra. Para la mayoría de las personas, pasar de pensar a actuar es como estimular a los caracoles a acelerar el paso. Nos gusta vivir en el reino intelectual y filosófico de nuestra realidad, identificarnos con los sentimientos reconocibles y memorizados del yo al que nos hemos acostumbrado. Pero al abandonar los viejos hábitos mentales, interrumpir las reacciones emocionales habituales, eliminar los actos reflejos y planear y repasar mentalmente una nueva forma de ser, estás aplicando lo aprendido y creando una mente nueva. Estás recordándote a vos mismo quién eres o quién quieres ser. Pero existe otro paso más del que ahora te hablaré. ¿Qué sucede cuando empiezas a observar la personalidad de tu antiguo yo, relacionado con los pensamientos, las conductas y las emociones que te despierta tu suegra? En cierto modo te has metido en el sistema operativo del subconsciente, donde residen esos programas, y los has observado. Cuando eres consciente de cómo te estás comportando o te das cuenta de ello, eres consciente de tu yo inconsciente. Cuando te imaginas psicológicamente una posible situación antes de vivirla, la cena inminente, empezás a renovar tus circuitos neurales, como si la situación, ser compasivo con tu suegra, ya estuviera ocurriendo. En cuanto estas redes neuronales empiezan a activarse juntas, el cerebro crea una imagen, una visión, un modelo, o lo que yo llamo un holograma, una imagen multidimensional, que representa el yo ideal que deseas ser. En cuanto se crea, haces que aquello en lo que estás pensando sea más real que ninguna otra cosa. Tu cerebro interpreta el pensamiento como la experiencia y actualiza la materia gris como si ya hubiera ocurrido. Encarnar el conocimiento a través de la experiencia enseña al cuerpo lo que la mente ha aprendido. Al cabo de poco llega el día y te descubres cenando sentado frente a la buena de tu suegra. En lugar de subirte por las paredes cuando se comporta como de costumbre, manteniendo la calma, recuerdas lo aprendido y lo pones en práctica. En vez de juzgarla, atacarla y detestarla, haces algo totalmente distinto. Viviendo el momento presente, como te aconsejan los libros, abrís tu corazón y escuchás con atención lo que tu suegra dice. Y no sigues anclándola en su pasado. ¿Y quién lo iba a decir? Al cambiar de conducta y controlar tus impulsivas reacciones emocionales, creas una nueva experiencia con tu suegra. El cerebro límbico se activa entonces para fabricar una nueva mezcla de sustancias químicas que producen una nueva emoción y de repente sientes compasión por tu suegra. La ves tal como es, incluso ves en ella aspectos de ti. Los músculos se te relajan, sentís que tu corazón se abre y respiras de manera profunda y libre. Aquel día te sientes tan bien que ese estado aún te dura. Ahora inspirado y sin prejuicios, descubres que quieres de verdad a tu suegra. Mientras asocias este nuevo sentimiento interior de buena voluntad y amor con esta persona de tu realidad exterior, vinculas el sentimiento de compasión con tu suegra, formas un recuerdo asociativo. En cuanto empiezas a sentir la emoción de la compasión, en cierto modo le acabas de enseñar químicamente a tu cuerpo que tu mente sabía filosóficamente con lo que se activan y cambian algunos de tus genes. Ahora has pasado de pensar a actuar, tus conductas coinciden con tus intenciones conscientes, tus acciones son coherentes, tus pensamientos, la mente y el cuerpo van en la misma línea y trabajan juntos. Has hecho exactamente lo que aquellas personas hicieron en esos libros.
Al aprender intelectualmente la compasión con el cerebro y la mente y después demostrar este ideal en tu entorno a través de la experiencia, encarnas este sentimiento elevado. Has preparado tu cuerpo para coordinarse con una nueva mente de la compasión. Mente y cuerpo trabajan juntos. Has encarnado la compasión. En cierto modo, la palabra se ha hecho carne. Qué lindo. Dos cerebros te han llevado de pensar a actuar, pero ¿podés crear un estado del ser? Gracias a tus esfuerzos para incorporar en ti la compasión, ahora la neocorteza y el cerebro límbico trabajan juntos. Has dejado atrás tu yo conocido habitual, que funcionaba con una serie de programas automáticos, y has entrado en un nuevo ciclo mental y emocional. Has experimentado la compasión y la prefieres a la hostilidad encubierta, al rechazo y a la ira reprimida que sentías. Pero todavía no eres un santo. No basta con que la mente y el cuerpo trabajen juntos una vez. Esto te ha hecho pasar de pensar a actuar, pero podés volver a sentir compasión cuando quieras. Podés ser compasivo una y otra vez al margen de las circunstancias de tu entorno para que nadie ni nada te vuelva a crear nunca más aquel antiguo estado del ser. Si no es así, aún no dominás la compasión. Para mí, dominar algo significa que el estado químico interior de uno prevalece por encima de cualquier cosa del mundo exterior. Eres un experto en aquello cuando cuentas con los pensamientos y sentimientos elegidos, cuando has memorizado los estados emocionales químicos deseados y en tu vida no hay nada que te aparte de tus objetivos. Ninguna persona, cosa ni experiencia deben alterar en ningún momento ni lugar tu coherencia química interior. Podés pensar, actuar y sentir de distinta manera siempre que lo desees. Si eres un experto en sufrir, aprenderás fácilmente a ser feliz. Como lo más probable es que conozcas a alguien que sea todo un experto en sufrir, podés llamar a esta persona y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Así? Así. Escucha, hoy voy con unos amigos a ver una galería de arte que acaban de inaugurar y luego comeremos en un restaurante donde sirven unos postres muy sanos. Después iremos a un concierto de música en vivo. ¿Querés venir con nosotros? No, no me apetece. Pero si esta persona expresa lo que le pasa de verdad, te habría dicho, he memorizado este estado emocional, en mi entorno no hay nada, ninguna persona, experiencia, condición o cosa que vaya a cambiar mi estado químico interior de sufrimiento. Prefiero sufrir a relajarme y ser feliz. Ahora ya me he acostumbrado a este estado y todas esas cosas que quieres hacer podrían distraerme de mi dependencia emocional. Pero ¿sabes qué? También podemos, con la misma facilidad, ser unos expertos en un estado químico interior como el de la felicidad o la compasión. Retomando el ejemplo anterior de la suegra, si practicas bastantes veces los pensamientos, las conductas y los sentimientos deseados, serás compasivo sin darte cuenta. Pasarás de pensar en ello a hacer algo al respecto y hacerlo. Serlo significa que es algo fácil, natural, espontáneo, habitual e inconsciente. La compasión y el amor serán tan automáticos y habituales en ti como las otras emociones limitadoras que acabas de cambiar. Ahora debes repetir la experiencia de pensar, sentir y actuar con compasión. De este modo superarás la adicción de tu estado emocional de antes y prepararás neuroquímicamente al cuerpo y la mente para que memoricen un estado químico interior llamado compasión, mejor que tu mente consciente. Y si vuelves a crear la experiencia de la compasión repetidamente, practicándola en cualquier circunstancia de tu vida, tu cuerpo acabará convirtiéndose en la mente de la compasión. Habrás memorizado la compasión tan bien que nada en tu mundo exterior podrá alterar este estado del ser. Ahora los tres cerebros están trabajando juntos y te encuentras a nivel biológico, neuroquímico y genético en un estado de compasión. Cuando la compasión se vuelve para ti algo tan corriente y conocido, es que has pasado de conocer la sabiduría a experimentarla. La progresión a un estado del ser. El papel de los dos sistemas de memorización. Tenemos tres cerebros que nos permiten pasar de pensar a actuar y hacer. Échale un vistazo a la figura 6b. En el cerebro hay dos sistemas de memorización.
El primero es la llamada memoria declarativa o explícita. Nos permite recordar y declarar lo que hemos aprendido o vivido. Existen dos clases de memoria declarativa: la conceptual, la memoria semántica que almacena conocimientos filosóficos, y la experiencial, la memoria episódica que almacena experiencias sensoriales, hechos de nuestra vida vividos con determinadas personas, animales u objetos, mientras que estamos haciendo o presenciando algo especial en un momento o lugar determinados. Los recuerdos episódicos se quedan grabados en el cerebro y el cuerpo durante más tiempo que los recuerdos semánticos. La segunda clase de memoria se denomina memoria no declarativa o implícita. Es cuando practicamos algo lo bastante como para ejecutarlo de manera automática, sin tener que pensar en ello. Es casi como si no pudiéramos declarar cómo lo hacemos. El cuerpo y la mente son uno, constituye la sede de nuestras habilidades, hábitos, conductas automáticas, recuerdos asociativos, actitudes inconscientes y reacciones emocionales. Figura 6b, 1, memoria declarativa y memoria no declarativa. Son los sistemas de memoria del cerebro. Y hay como todo un cuadro, mapa sinóptico. Bueno, dice arriba del todo, memoria declarativa explícita, tiene 2 flechas. Y de una flecha hay varios cuadrantes. El primero dice conocimientos, recuerdos semánticos, filosofías, teorías, y baja a la neocorteza y baja al cerebro pensante. Estos conocimientos, recuerdos semánticos, van hacia otra, recuadro hacia un costado, con un recuadro que también sale de... Pasa que esto es un mapa conceptual, tendrían que verlo, está complicado, no se los puedo explicar con palabras. Y después la figura 6b2, los 3 cerebros de pensar, actuar y hacer. Cuando recuperamos lo que hemos aprendido intelectualmente en neocorteza y lo aplicamos, lo personalizamos o lo manifestamos, cambiamos nuestra conducta de algún modo. Al hacerlo, creamos una nueva experiencia que produce a su vez una nueva emoción, cerebro límbico. Si podemos repetir, reproducir o vivir esta acción cuando queramos, habremos pasado a un estado del ser, cerebelo. La sabiduría es la acumulación de conocimientos procedentes de experiencias que se repiten. Y cuando ser compasivos es algo tan natural en nosotros, como sufrir, juzgar, acusar o sentirnos frustrados, negativos o inseguros, estamos siendo sabios. Al habernos liberado, podemos aprovechar nuevas oportunidades, porque de algún modo la vida parece organizarse según cómo o quién estemos siendo. Bueno, y acá pone un super cuadro sinóptico. Figura 6c, la evolución personal. Esta tabla muestra la progresión de cómo los 3 cerebros se alinean para establecer una relación entre las distintas vías de la evolución personal. Y digamos que son como 3 filas. La fila de la izquierda dice... Están, como son todas palabras que están con flechitas hacia abajo y hacia la derecha. Entonces la neocorteza, hacia abajo pensar, conocimiento, mente, repetición mental, intención, pensamiento, enviar señal, partícula eléctrica, cabeza, aprendizaje, filósofo. Y hacia la derecha está el mesencéfalo, actuar, experiencia, cuerpo, repetición física, conducta, sentimiento, recuerdo, el hecho, onda magnética, manos, instrucciones, principiante. Y bien hacia la derecha, cerebelo, ser, sabiduría, alma, yo neurológico, destino, yo memorizado, manifestación, campo EM, realidad, corazón, reacción, experto. Bueno, lo voy a dejar acá porque estoy un poco cansada y estoy leyendo muy mal.